El proyecto Eje Cafetero, que como bien ha dicho Viviana, es un contenido digital llevado a la web. Estas charlas hacen parte de la mediación para acceder a ese contenido digital. En en la web como tal lo vamos a encontrar y pues los invitamos a todos a explorarlo, a empezar a explorarlo. Se llama mm, Eje Cafetero, caminos que forjaron una región. ¿Por qué se llama caminos que forjaron una región? El periodo que se toma para la historia y el estudio, digamos, historiográfico de de la formación de la región es desde el mismo momento del descubrimiento del territorio en 1542 y conquista del territorio hasta el siglo XXI. De manera que el territorio se fue anudando no solo a los caminos, que además eran caminos indígenas que fueron retomados por los españoles desde el mismo siglo XVI e incluso en el proceso de colonización, sino también a los caminos y las rutas estratégicas, políticas y económicas, como por ejemplo la definición de optar por el café como un cultivo de sostenibilidad económica que va a acabar de amarrar, digamos, la configuración de la zona y finalmente va a terminar dándole su identidad a lo largo del siglo XX. En este sentido, el proyecto, recordemos, está anclado, hay una presentación, vamos a leer ahora una parte de esta introducción. Ustedes, la introducción está acá, es mucho más larga de lo que voy a leer, pero nos parece importante leer un poco sobre la introducción que da cuenta de qué es lo que se trata el proyecto y fundamentalmente tenemos 5 módulos. Un territorio de silencio que abarca todo el periodo de conquista y colonia, la colonización de las montañas de Herbeo y del Quindío de la cordillera de los Andes. Aquí seguimos la línea de los historiadores más representativos del territorio pues, de esta región, como por ejemplo el profesor Albeiro Valencia, quien insiste en que esta colonización vino de varias regiones del país. Y si bien la migración, llamémoslo así, de la antioqueña fue la más importante, también hubo migración boyacense, santanderiana, de Cundinamarca, Tolima, Huila, entre las más conocidas. Entonces, este de la colonización de las montañas del Herbeo y del Quindío se refiere a todo el siglo XIX. El Gran Caldas, que es cuando se construye ya el territorio tiene una identidad como tal, alrededor de lo que el departamento de Caldas entre 1905 y 1966, el desensamble de la mariposa, que es la creación de los 3 nuevos departamentos sobre lo que era el antiguo territorio de Caldas, y el último módulo que corresponde al siglo XXI, digámoslo así, que es titulado El retorno al origen. Cada uno de estos módulos, como vamos a ver, podemos mirar aquí, está construido alrededor de 4, eh, digamos, títulos, ¿sí? O capítulos o secciones, y a su vez cada sección tiene 4 subsecciones que van a estar acompañadas de mapas. Ya lo vamos a ver. O sea, estamos hablando de 75 carteles más o menos y aproximadamente 70 mapas, además de las imágenes que aún no se han montado. Una de las cosas que es importante, muy importante destacar y que vamos a estar revisando está anclado con lo que decía Viviana y es la importancia que para nosotros tuvo toda la revisión del material bibliográfico. De manera que cada unidad tiene una suerte de balance bibliográfico que en lo posible, el 90% puede ser consultado en web. Entre la identificación de fuentes primarias, material historiográfico y material cartográfico, material visual, etcétera,
que pudiera ser, y artículos de difusión o artículos especializados de tesis, anclando sobre todo repositorios universitarios que puedan ser consultados desde esta página. Así que, como les digo, son más de 300 referencias sobre todo el trabajo. Este, por ejemplo, es un trabajo de 1892 que está vinculado en la web. Entonces, es uno de los aportes que consideramos de importancia. Ese es como el esquema general. Y ahora vamos a volver sobre la introducción, donde podemos ver cuáles son las estrategias o las motivaciones principales de este trabajo. Y voy a leer una parte de la introducción sobre mapas, pues que aún, es decir, que hemos montado como para visualizar mejor cuál es el territorio del que estamos hablando. ¿Qué es una región? Es la pregunta que conduce este trabajo. ¿En qué momento un espacio geográfico se convierte en un territorio y de allí pasa a ser reconocido como región como sentido político? Es decir, un espacio asociado con una identidad sociocultural y económica particular. Con una identidad sociocultural y económica particular, resultado de un proceso de transformación histórica en diálogo con la construcción del Estado-Nación en el que dicha identidad regional cobra sentido. Tal vez esto sucede cuando se nombra, en el que, así por ejemplo, la región del eje cafetero. Este mapa que vemos hoy que fue autorizado está en uno de los trabajos del profesor Arango, de Pereira, muestra muy bien, digamos, cuál es la región de la que estamos hablando, que ya adquiere además otros nombres como ciudad-región o región-ciudad, y que puede verse claramente delimitado entre lo que es las cumbres nevadas de la cordillera, el río Cauca. Al norte además estará el río Arma, y al sur, digámoslo así, el río de la Vieja. Y ese es nuestro territorio de estudio. Entonces, cuando nombramos la región eje cafetero, indicando con ello la mirada geográfica al reconocimiento de la apropiación sociocultural en torno al cultivo del café, cuya economía de producción permitió la expansión de la frontera agrícola y la consolidación del fenómeno de poblamiento iniciado a lo largo del siglo XIX en el proceso de colonización de las montañas de Herbeo y del Quindío y de sus valles interandinos hasta alcanzar el río Cauca, proceso más conocido como la colonización antioqueña. El curso de la colonización fue posible gracias a que entre estas montañas y el río se fijaron los límites de la gran zona de frontera interior que durante el siglo XVII y XVIII se mantuvo como territorio deshabitado de difíciles espacios selváticos y de suyo inaccesibles, gobernado por el silencio sepulcral que dejó la desaparición de los pueblos indígenas que lo habitaron hasta el siglo XVI, para quedar confinado entre las gobernaciones coloniales de Popayán y Antioquia. Estamos hablando de este territorio, hasta principios del siglo XIX, prefigurando lo que a principios del siglo XX y con el surgimiento del Gran Caldas empezó a consolidarse como la región cafetera. Se trata de las áreas ubicadas geográficamente en el Cauca Medio, recientemente conocido como Centro Occidente Colombiano, o el territorio limitado al oriente por el ramal de las cumbres nevadas que coronan la cordillera central, y al occidente por la ribera derecha del río Cauca, que corre paralelo a este tramo de los Andes, al norte por las áreas de influencia del río Arma, y al sur con la cuenca del río de la Vieja o la Olla del Quindío, zona comprendida administrativamente por los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, el occidente del Tolima, que hoy conforman la región administrativa y de planificación del eje cafetero, más el norte del valle. Resultado de un proceso
de construcción. Este es el mapa de la región Quimbaya con las primeras comunidades identificadas por los españoles en la zona. Resultado de un proceso de construcción en el tiempo, la región ha sido definida por formas y condiciones geográficas y de paisajes que como límite y posibilidad se han entrelazado con las prácticas de apropiación, representación, cultura, gobierno, convivencia y memoria, responsables a su vez de las dinámicas del cambio y la transformación del paisaje natural y social de los grupos humanos que en ellas se establecieron. De allí que, como el territorio, la región supone una noción dinámica, procesual, con fronteras movibles que se desplazan en el espacio y en el tiempo. Y este trabajo pretende además dar cuenta de esos diferentes procesos y desplazamientos. Este valle interandino, volvemos aquí, a lo largo de estos 5 siglos, ha contado con su identidad territorial propia. En la época prehispánica era una región compartida por las tribus indígenas de Arma, Pácuras, Picaras, Carrapas e Irras hacia el norte del río Chinchiná y hacia el sur por los Quimbaya, Quindos y Pijaos. Durante el dominio español y extinguidas las culturas indígenas, se volvió un territorio de nadie, una especie de frontera interior para las gobernaciones de Antioquia y Popayán, que en la era republicana se tornó en un espacio de colonización antioqueña y poblamiento caucano. Prontamente adquirió un estatus jurisdiccional autónomo como departamento de Caldas a comienzos del siglo XX, que luego se segmentó en 3 facciones administrativas, Caldas, Risaralda y Quindío, las cuales en conjunto adquirieron la denominación del eje cafetero en virtud de la predominación del cultivo del café. Ya hacia el siglo XXI y tras varios intentos de integración regional, se consolida la región administrativa y de planificación del eje cafetero, a la que se suma parte del Tolima y que llamamos como RAO. En tanto, la declaratoria del paisaje cultural cafetero mantiene encendida la llama sobre el territorio heredado de nuestras culturas ancestrales, es decir, el permanente retorno a la original identidad territorial, porque si observamos, es justamente lo que se llamó el territorio Quimbaya, el territorio, la región que hoy coincide con lo que llamamos el eje cafetero. Entre las heladas cumbres de los Andes, los volcanes nevados del Ruiz, perdón, perdón, esto está. Santa Isabel y el Tolima y los paramillos del Cisne, Santa Rosa y Quindío y el calor sofocante de las riberas del Cauca, una red interconectada de cuencas y de ríos y cañadas bajan como telarañas por las fisuras de la cordillera y antes de llegar como afluentes bañan pues todo esto que conocemos como la olla del Quindío, que se presenta como un conjunto de islotes en un archipiélago verde y plateado rodeado hace 500 años por selva, guadua, frailejones y palmas de cera, entre otras especies naturales que señoreaban su esplendor con el cóndor, el oso de anteojos y el jaguar. Al interior de estas fronteras móviles y de este territorio, y a lo largo de 5 siglos, su proceso de poblamiento, despoblamiento y repoblamiento fueron definidos por caminos naturales y forjados por el hombre de cara a una contundente geografía y a las motivaciones que guiaron los pasos de quienes los surcaron, los ocuparon y los imaginaron para integrarlo dentro de proyectos de control territorial cada vez mayores. Así, por ejemplo, el proyecto hispánico de extensión de Occidente, es decir, el descubrimiento y la primera llegada de los españoles. Haciendo de la cartografía, esto está escrito, estoy saltando partes y leyendo lo que considero más importante para este contexto. Haciendo de la cartografía histórica y de la representación geográfica su principal eje narrativo, el contenido que aquí se presenta se propone dar cuenta de la formación procesual de la región como producto de dinámicas que se superponen y entrecruzan como capas geológicas para llegar a la región que en 2011 fue declarado por la UNESCO
como paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad, reconociendo con ello la consolidación de una cultura propia que entrelazó las historias de los avesados cargueros y arrieros, quienes hicieron posible el tránsito de los caminos de montaña por cerca de 300 años, con los flujos migratorios venidos especialmente de Antioquia y en menor proporción, pero no menos importante, como ya dijimos, de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Norte del Valle, Santander. Amén, de migraciones también extranjeras. Tiempos de bonanza caracterizaron el siglo XX, pero también fueron devorados al fin de la centuria por las propias vicisitudes de la violencia partidista que envolvió el país en la segunda mitad del siglo XX. Una economía internacional cambiante como el rompimiento del Pacto Cafetero Mundial en 1989, que pareció anunciar el desastre natural del terremoto de 1990. Sumado a lo anterior, una política local caracterizada por el individualismo y las cómodas visiones económicas de corte paternalista que terminaron por segregar a los propietarios campesinos de los recolectores, como una nueva gesta de campesinos trashumantes y sin tierra que paradójicamente recuerdan las motivaciones que en su origen dieron fuerza al proceso de colonización. Es decir, nos referimos más a la situación actual. Inscrita la región en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO el 25 de junio de 2011, esta declaratoria compromete al Estado colombiano a su protección y a sus habitantes concientizarse de su preservación. Su área geográfica enmarca zonas de producción de café que constituyen un conjunto reconocido por sus atributos, las relaciones entre sus habitantes y su herencia cultural. Además, es una región que presenta hábitats de interés estratégico para la conservación de la biodiversidad, de los bosques y de los corredores biológicos. Es el reconocimiento a un paisaje en el que se conjugan elementos naturales, arqueológicos, culturales y económicos con un alto grado de homogeneidad que constituye un caso excepcional en el mundo. En este paisaje se combinan el esfuerzo humano, familiar y generacional de los caficultores y las actividades industriales y de servicio ancladas a su economía, con el acompañamiento permanente de una institucionalidad que ha configurado la región a lo largo del siglo XX. Bueno, ahí dejamos, digamos, apartes de esta introducción que esperamos sirvan para entusiasmarlos a todos en la navegación de este contenido. Entonces nos preguntamos ahora estas son algunas de los títulos que queríamos, digamos, resaltar, fuentes primarias, material del Banco de la República, especialmente se usó mucho material del Banco de la República en web, ¿sí? Y de otros, de blogs de profesores, en especial, por ejemplo, el profesor Albeiro Valencia, o de la Universidad Tecnológica de Pereira, que realmente se lleva la bandera en la región en la puesta de material en web sobre estudios a nivel de todo el eje cafetero. Estas son, bueno, voy a volver acá, otras páginas y portales que tiene el banco sobre las rutas de colonización. Este es un trabajo muy bonito que además fue asesorado por el profesor Albeiro Valencia para dar cuenta, digamos, de las diferentes links que se van a poder encontrar al interior del contenido. Bueno, pero antes de comenzar y que comenzaríamos la exposición, vamos a volver al contenido digital. Se llama Un territorio de silencio y el primer módulo empieza por el siglo XIX. ¿Por qué empezamos por el siglo XIX? ¿Por qué no empezamos de una vez, por ejemplo, por el clásico de empezar, digamos, el proceso de conquista y las primeras encuentros, sino en el siglo XIX? Porque el siglo XIX, comentábamos con Gonzalo, es una especie de déjà vu, digámoslo así, de lo que fue el periodo de la conquista. El siglo XIX es el punto de anclaje donde empieza a configurarse la zona como tal.
Ya para el 19 se hablaba de la región de los Quimbayas, era un nombre que había perdido de alguna manera el rastro de su origen, pero estaba claramente anclado en el imaginario político y territorial a lo que esa región significaba, que es en estas zonas de las que hemos hablado, es decir, en estos límites entre las cumbres nevadas, el río Cauca, al norte el Arma y abajo el río de la Vieja, específicamente lo que después vamos a llamar el Gran Caldas. Esta se reconoce en el siglo XIX que esta es una tierra de colonización, ¿sí? Donde ha venido un proceso fundacional importante de campesinos pobres, especialmente muchos desplazados desde el sur de Antioquia o pobres de otras regiones, como ya lo hemos dicho. Hay una promesa del oro que va a representarse en la huaquería, que va a representar también una suerte de minería. Hay una promesa alrededor de los recursos naturales, va a, digamos, especialmente a cobrar una gran dimensión la majestuosidad del territorio como potencialidad de recursos naturales y también su gran potencialidad frente a la agricultura. Los campesinos que rápidamente empiezan a sentarse en economías de, entre comillas, pan coger, van a sembrar cacao, café va siendo un producto que llega de boca en boca, digámoslo así, o de, ¿qué diría Gonzalo? De carriel en carriel, la semillita, por la posibilidad de el beneficio del clima para su siembra. Y el territorio va a estar articulado alrededor de caminos y también el reconocimiento de un territorio de disputa, especialmente al norte, entre las gobernaciones de Antioquia y la gobernación del Cauca, en todo lo que hoy conocemos como los predios de Salamina, Manizales, Neira. De manera que, norte del río Chinchiná. De manera que el siglo XIX es como un punto de anclaje donde va a partir de ahí a mirarse el pasado de la región, pero también a partir de ahí se va a proyectar y va a representar esos móviles que 300 años antes habían representado también para la conquista: tierra, oro, recursos naturales y articulación alrededor de caminos. En medio de ese espacio, que es el siglo XVII y XVIII, va a haber un gran espacio de silencio. Va a ser un territorio, como lo va a acuñar el profesor Sebastián Martínez y sus colegas, un territorio, o se va a configurar un territorio de una frontera interior, un territorio de nadie, que va a volver a ser colonizado, a ser repoblado en el siglo XIX con estas características. Y es por eso que iniciamos allí el trabajo hacia la comprensión de la formación de la región, porque realmente empieza a nacer es en este siglo, ¿sí? Entonces, volviendo, sí, claro. La realidad va, si ya vamos a hablar sobre ella, va de cuenta de los caminos. Se trabaja más sobre todo en el proceso de colonización, que es el segundo módulo, que vendrá dentro de un mes. Muchas gracias por la pregunta, muy pertinente. Entonces, este módulo, que está dividido en cuatro capítulos, yo voy a hablar del primer capítulo, el redescubrimiento de los Quimbayas. Mi colega va a hablar sobre este gran territorio de silencio desde la llegada de los españoles y la fundación de Cartago, y yo terminaré en el último, digamos, sección, que es finales de, o es el siglo XVIII, antes de dar paso ya al segundo módulo, que sería el siglo XIX. Vamos pues al redescubrimiento de los Quimbayas. Entonces, a finales del siglo XIX se produce, y con la aparición del tesoro Quimbaya, que fue donado en 1891, ese reconocimiento de que el territorio está siendo ampliamente poblado. Ya para 1891 han
digamos, ya se identifican al menos más de 10 fundaciones en toda en todo el Piedemonte y la cordillera de este proceso de colonización. Pero en 1891 aparece el tema del tesoro quimbayo que va a ser donado a España y que se encuentra entre esta zona que hoy llamamos aquí, sí, está entre Finlandia y Quimbaya, ¿dónde está? Y aquí, ¿sí? En algún punto, porque no es claro, sí. Bueno, este es un esfuerzo que verán que son siglo XVI, XVII, XVIII, XX, 5 siglos. Y condensar la historia en la región que hoy día denominamos paisaje como cafetero o eje cafetero, significa haber rastreado hacia atrás cómo se fue formando esa región que hoy día denominamos como tal, ¿sí? Entonces, obviamente, Gloria ha hecho énfasis en que era la región indígena, la provincia de Quimbaya. Para los teóricos modernos, es la región del Cauca Medio. Esa región está centrada entre todo lo que es arriba de Cali, hacia el norte, hasta Sarazá en Antioquia. O sea, es la región que bordea a ambos lados el río Cauca. Y más precisamente, para efectos de nuestro análisis, territorialmente hemos definido como la región objeto del trabajo como tal todo lo que está al sur del río Arma, flanqueado entre las cordilleras de los Andes y el río Cauca, y rematando en todo el Valle del Quindío, en la cuenca del río Quindío y el río La Vieja, que está formado obviamente por la cordillera de los Andes y el ramal de Vaca Bárbara, y parte obviamente del norte del Valle del Cauca. Esa fue como la región territorial que nos limita al análisis como tal, ¿sí? Y en esa región territorial obviamente había una provincia que hemos llamado la provincia de Quimbaya, que así la enfrentaron los indígenas cuando de primera mano, de boca de Cananá, un cacique indígena le comentó a Robledo de que atravesando el río Cauca existía una región mucho más rica que la que él estaba encontrando ahí por el ave Anciano, que eran los Quimbayas. Entonces, esa fue la primera noticia que nosotros tuvimos de que había una región muy próspera llamada la provincia de Quimbaya. Entonces, la conquista y colonización de la región por parte de los españoles lleva a la extinción de los indígenas, y es cuando obviamente la región entra en un proceso de limpio, completamente un territorio de silencio, como lo hemos querido denominar, y que, cuya única referencia viva fue el Camino del Quindío, que fue una vía que conectaba el occidente del país, de la Nueva Granada entonces, con el oriente. Entonces era un camino muy puntual entre Ibagué y Cartago. Ya de Cartago nos comunicábamos con Popayán, y de Ibagué nos conectábamos con Santa Fe de Bogotá. Entonces, esa fue como la única referencia viviente de ese territorio que estuvo completamente solo, deshabitado y extinto en sus poblaciones quimbayas y todas las que quedaron al norte del río Quinchina, que eran los Carrapas, los Pacos, los Tigras, los Armas, eh, a cuyo paso los españoles fueron dejando una estela de sal y de exterminio. Todos los años digo que voy a hacer el salto cibernético. Seguro que este año doy otro paso. Gracias, colega, por el rescate. Bueno, entonces, siguiendo un poco lo que además ya anotaba Gonzalo, este tesoro Quimbaya, hoy sabemos además que se habla de dos periodos Quimbaya y que el tesoro Quimbaya responde al periodo temprano, que es objeto de estudio además de investigadores de la Academia de Historia del Quindío que han trabajado sobre este tema. Consta de 400 piezas que van a ser donadas en 1891
a raíz de un conflicto de frontera entre Colombia y Venezuela y cuyo lugar se presume está entre, como decíamos, Quimbaya y Finlandia, en un lugar que no es definido. Em, ¿Por qué va a ser tan importante la entrega de este tesoro? Porque la región, como dijimos, hay un reconocimiento de la colonización, hay un reconocimiento de este proceso sobre esta frontera interior y en el siglo XIX, especialmente en la segunda mitad, estamos en la gran pregunta de qué es construir la nación, cómo se está construyendo la nación, cómo se van a integrar los diferentes territorios, no solo simbólicamente, sino además económicamente, y este territorio que es el producto particular de esta nueva república, porque justamente se produce durante todo el siglo XIX. Entonces, el descubrimiento de los Quimbaya, del tesoro Quimbaya, va a darle a la nación, además, un argumento mítico hacia el país de esa legitimidad, por ejemplo, que le faltaba al país de conversión de ese imaginario indígena como en una larga línea de duración, pero en términos, digamos, de lo más de lo mítico, así como los ingleses tenían su Stonehenge, por ejemplo, u otras culturas podían tener otros arraigos de ese orden, pues Colombia ya también lo tenía reconociendo unos grandes productos de cultura material en comunidades de las que no se hablaba, especialmente digamos, cómo habían sido extintas o no extintas, sino el valor cultural que esto tenía. Pero también esto anclaba o legitimaba esto que llamamos la huaquería o esa legitimidad de estas nuevas prácticas económicas que se estaban dando en la región. De manera que el redescubrimiento de los quimbayas empieza a sancionar una identidad muy importante, perdón, el descubrimiento del tesoro quimbaya empieza a darle una identidad muy importante a todo lo que es, digamos, la región como una región con una identidad propia. Como dijimos, son más de 400 piezas las que se regalan y es por eso que dos años después, como 1894, aparece un trabajo de eh, Restrepo Tirado, ¿sí? Que es el primer, entre comillas, arqueólogo, podríamos decir, que va a revisar quiénes eran los quimbayas y dónde estaban ubicados. A partir de que él desarrolla el trabajo, digamos, más importante que da inicio al estudio de los quimbayas es porque en este mapa que ha sido presentado por la Comisión Coreográfica, donde se muestran los diferentes caminos y rutas de los conquistadores y las diferentes comunidades indígenas, no aparece la comunidad quimbaya. Entonces, Restrepo Tirado se pregunta cómo es posible que se haya omitido de este mapa, que reconoce, digamos, que hace como el reconocimiento de cuáles eran las diferentes comunidades indígenas del país, ahí no esté, ahí se omita la comunidad quimbaya. Entonces va a desarrollar todo un estudio que se llama pues sobre el territorio quimbaya y sobre quiénes eran las quimbayas, va a establecer sus límites, va a hablar, digamos, de sus rasgos culturales, etcétera, y va a presentar por primera vez este mapa, donde se asume habitaban las diferentes tribus quimbayas y además estaban las otras comunidades indígenas y que corresponden con esto, más o menos que hoy seguimos llamando como eje cafetero. Este es el mapa de Restrepo Tirado. Este es un mapa, además, reeditado, digámoslo así, por Jorge Hernán Velázquez y Carlos Alberto Mora en uno de los artículos allí citados. El tercer, perdón, grupo
que aquí trabajamos es sobre los grupos indígenas que poblaron el Cauca Medio, quienes, particularmente los arqueólogos que trabajaron, o el arqueólogo que más trabajó esta configuración territorial fue Luis Duque Gómez, perdón, quien elabora además este mapa. Y le sigue en estos estudios Juan Friede. Este es un mapa también parecido, trabajado por Sebastián Martínez de la UTP, indicando las diferentes comunidades. En especial, los clásicos de los estudios arqueológicos y etnográficos, pues se refieren a Ernesto Restrepo Tirado, Eliodoro Peña, y en el siglo XX los pilares fundantes van a ser Luis Duque Gómez y Juan Friede. Juan Friede va a ir más allá, él es quien primero trabajó los archivos, el esquema de las rutas Quimbaya, quien primero trabajó los archivos de Cartago, sobre toda la dominación quimbaya en la colonia, valga decir que fue el primero y parece que lo poco que conocemos de esos archivos lo conocemos por su libro, Los Quimbayas bajo la dominación española, porque todo el archivo colonial de Cartago se quemó en la década de 1980. Insisto, como nombré la vez pasada, que en el territorio del eje cafetero es increíble que no hay ningún archivo histórico declarado patrimonial, ningún archivo, ni aún de ningún municipio, ni de centros tan importantes como por ejemplo el Sanatorio de Finlandia, que es dedicado, ¿cómo se llama? El Centro Médico de Finlandia. El Hospital Militar, que tal vez sea el hospital más importante y con mayor historia en la región. Es algo que las diferentes academias de historia, pues creo que deben revisar. Juan Frieden hace un análisis muy interesante digamos, es quien, pues como documenta, como digo, de primera mano cuál es esta historia quimbaya, pero él demarca cómo eran estos primeros caminos. Y de entrada va a dejar claro que esta zona del territorio quimbaya es como una gran rosa de los vientos. Era un camino obligado entre el norte, el sur, el oriente y el occidente del país, y marcado por pasos, por rutas y por caminos ya indígenas que van a ser, pues y rutas naturales como el río Cauca, por ejemplo, la cordillera central, el río Magdalena, y los cruces entre cordilleras para llegar a una u otra ribera. O sea que lo que va a identificar Juan Friede es que esta zona ya desde tiempos precolombinos estaba configurada como una gran zona de paso y de comunicación obligada en todo el territorio, además de ser una de las zonas arqueológicas más pobladas a la llegada de los españoles por diferentes tipos de comunidades, entre las que los quimbayas, digámoslo así, era el grupo más reconocido y más cohesionado en un sentido cultural. Entonces, hasta aquí va este primer reconocimiento de lo que es ese reconocimiento arqueológico o de los indígenas. Hay artículos, este es otro mapa de Monique Lepage sobre un texto muy interesante de los caminos indígenas antes de la conquista, también puede ser consultado en web. Y aquí muchas de las referencias de las que hemos hablado, que pueden ser consultadas en web, donde estos y otros mapas pueden verse, donde hay material de fuentes primarias, donde hay, por ejemplo, este texto de Eliodoro Peña, que no fue fácil de encontrar, pero lo ubicamos en una página del Ecuador, y donde también vale la pena reflexionar sobre todos estos recursos digitales, digamos, en alianzas interinstitucionales para acuñar, aunar esfuerzos en la reproducción digital de fuentes y demás, porque encuentra uno diferentes repositorios preocupados ya no solo a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano por la reproducción de fuentes primarias. Entonces pasamos al segundo
a la segunda sección, que es la sección de Fundar para Gobernar, que es donde se narra ya específicamente ese primer encuentro entre españoles e indígenas, los motivos y todo lo que va del siglo XVI y XVII. Gracias, Gloria. Bueno, esa segunda parte responde mucho más. ¿Cuál fue la pretensión de España? Era crear avanzadas territoriales en ultramar y expandir la fe cristiana. Obviamente que los españoles que vinieron a América para ese entonces sabían de esas consignas, pero tenían una consigna interior mucho más fuerte, que era ser ricos, de ser ricos. Toda la conquista del Cauca Medio se prefigura desde el Perú. No es de Santa Fe, no es de lugares cercanos, se prefigura en el Perú. No porque hubiera sido un propósito de Pizarro. Pizarro llega allí, se apodera del Perú y muchos de sus amigos comienzan a llegar, entre ellos Sebastián de Belalcázar. Sebastián de Belalcázar le va muy bien con Pizarro y Pizarro lo designa alcalde de San Miguel de Piura, estando él allí ejerciendo su puesto, se da cuenta por lo indígena de que existe un tesoro que se llama el tesoro de Conde Lomarca en un lugar muy al norte y como fiel a su consigna de ser rico, pues él persigue el tesoro, él persigue esa leyenda. Y contra el querer, no le manifestó Pizarro la idea que quería ir tras del tesoro, se va, arma una expedición con gente de Alvarado, gente propia, gente de Pizarro, y sale rumbo al sur y en su escurrir pues se funda Quito, se funda Pasto, se funda Cali, se funda Popayán, y él se va después a Santa Fe, Bogotá, y allí se encuentra con Federman y con, con Jiménez de Quesada, viajan juntos a España y regresa él con el título de gobernador de Popayán, precisamente por esa serie de cosas. Pizarro le da plenos poderes en Quito cuando se da cuenta de las capacidades que tenía Sebastián de Belalcázar. En estos viajes de Belalcázar buscando el tesoro del Dorado, él deja una avanzada que está a mando de Juan de Ampudia y Pedro Añasco. Estos señores esta avanzada está profusamente escrita por Juan de Castellanos en sus elegías de varones ilustres de Indias. Y es como el primer relato al cual tuvimos acceso, relato fiel, relato original. Y yo quisiera mostrar acá de que esto fue el primer signo de penetración hacia el norte del Cauca Medio por parte de los españoles en búsqueda de cómo era la región, de exploración como tal. Y dice Juan de Castellanos así: Juan de Embuya después envió fuera a 100 personas bien aderezadas para pasar aquella cordillera que llaman por allí Sierra Nevada, se refiere a la cordillera de los Andes. Hallaron ser difícil la carrera para ver las corrientes deseadas, y en más de 30 leguas de camino nunca se vieron pasos sin vecinos, o sea, está muy poblada la región. Poblados montes y las partes rasas, los fondos valles hasta los altores, y pueblo se hallaba de 1000 casas grandes de 6 y 7 moradores, en cada una donde de sus grasas y humos divididos son señores, con hijos y mujeres y sirvientes albergados en partes diferentes. Cada cacique guarda su cabeza sin divertirse de su pertenencia, los súbditos convoca y adereza y hace la posible resistencia. Era caudillo Francisco de Cieza, que contrastaba bárbara potencia con cuya prontitud contraria saña ante recibir el daño que les dan. Bueno, aquí quiero destacarte que eran ellos muy poblados, ¿sí? En la época había mucha población a lo largo del camino que ellos... y el encuentro de las dos culturas fue un encuentro violento. Eso marcó siempre las expediciones futuras, porque en el correo de la época ellos mismos manifestaron que había unos señores muy diferentes que estaban trayendo ruina, estaban trayendo desolación, estaban trayendo violencia.
Mm, Luego, más adelante, se presenta la exploración de Sebastián del Alcázar y Miguel Muñoz a ambos lados, a ambas riberas del río Cauca. Y hay un pasaje muy bonito que está también en Juan de Castellano, que es el pasaje de la Vieja. Y que lo cita también Fray Pedro Simón. Dice así: salieron de este sitio de la villa del poblado de Ampuya y llegaron al río que llaman de la Vieja. Bien celebrado esa tierra por una que hallaron allí, que lo era, según su aspecto, de más de 100 años, pero tan llena toda de oro fino que parece que quería subir con la hermosura de aquel metal, la que sus años le habían quitado, del cual estaba tan cargada con orejas, collares, manillas y una muy ancha cinta de oro, vestido con que ceñía por la cintura sus arrugadas y curtidas carnes, con más defensa que la del pellejo, que pesaba todo más de 600 ducados, de los que supo un soldado llamado Miguel Muñoz. O sea, ahí queda al descubierto el interés de los españoles de despojar de quien fuese el oro que tuvieran y obviamente tener acceso a más fuentes de oro. Con eso quiero significar que el proceso de expedición hacia el Cauca medio provino del sur, del Cauca. Y eh, Lorenzo Aldana fue el emisario que tuvo Pizarro para ver en qué andaba Sebastián de la Casa, y Lorenzo Aldana estaba en Cali cuando a Cali llegó una expedición del norte. Resulta que los del norte se habían dado cuenta que al sur había un tesoro que llamaba el Tesoro de la Beiba. Entonces, Vadillo, que había sido nombrado para juzgar a Pedro de Heredia, decide dejar de lado esa misión y arma una expedición para buscar el tesoro de la Beiba. Otra vez piden a su deseo de hacerse rico. Avanzan todo el Cauca, toda la zona del Cauca hacia abajo y encuentran tesoro, encuentran poblaciones, pero ninguna les satisface para dejar una población. Ya cuando llegan por los alrededores de Anselma se dan cuenta que esta región ya había sido explorada por los españoles, que eran los de Aldana y los de Ampuya y todas esas personas, y se muestran desilusionados y finalmente llegan a Cali, en donde lo recibe Lorenzo Aldana. Lorenzo Aldana ve el problema que tiene allí con una sobrepoblación de españoles, a los cuales no les podía dar encomiendas ni nada de cosas porque ya habían sido titulados, y decide armar una expedición para la cual nombra a Jorge Robledo, jefe de esa expedición, con la misión de fundar Anselma. Ya ellos tenían visualizado que era Anselma la que iban a fundar en esa región, que iba a ser el punto de avanzada de todo el proceso de expansión hacia el norte. Efectivamente, Robledo se traslada allí, y estando allí, llega una segunda misión también venida del norte, que venían persiguiendo a Vadillo, esta vez al mando de Bernal y de Gracián. Y todo este punto de soldados lo que hacen es engrosar la expedición de Robledo, y entonces fundan a Anselma en agosto de 1579, y estando en Anselma, Robledo se da cuenta por el cacique Cananao de que hay una región mucho más próspera al otro lado del río Cauca, y decide entonces cruzar el río Cauca, pero en vez de ir hacia la provincia de Quimbaya, que estaba al sur, prefiere ir hacia el norte para explorar, ver, y encuentra lo que habíamos dicho, muchos grupos indígenas, pero en su paso deja violencia, mucha violencia, saqueo, expoliación, toda esta serie de cosas. Y él decide en un momento dado regresarse para así entrar a la provincia de Quimbaya por el río Chinchiná, se supone que voy por el lado de la actual Santaguea, y entra por ahí y efectivamente encuentra una región muy poblada y decide entonces fundar una población que se llamó Cartago en honor al mayor bloque expedicionario que tenía en sus fuerzas, venían de Cartagena. Pero lo que es importante resaltar acá, que esta fue una misión ordenada por Perú, por los emisarios de Perú, y no ordenada por la gente del norte. Los que venían del norte venían en su afán de explorar, pero nunca en el afán de ir a fundar una población insular. Entonces, Robledo decide, ya como tenía en su haber Anselmo en Cartago, decide emanciparse internamente de Sebastián de Alcázar, y entonces se va hacia el norte, funda Antioquia,
y luego se vuelve Santa Fe Antioquia, y decide ir a España a pedir una gobernación. Eso fue la fuente de problemas que él tuvo con Heredia. Heredia lo despoja y lo manda preso a España. Él allí en España trata de conseguir la gobernación y lo máximo que le dan es una mariscalía, mariscal, que es un título nobiliario porque no le da derecho a tierra, sin embargo él regresa y crea, persiste en su afán de ser el gobernador de la región y entre disputa con Belalcázar. Belalcázar lo casa en la región de Pácara, lo manda a degollar y, y finalmente pues queda esa estela de- de violencia protocolizada por ellos mismos, que es muy narrada por el otro tronista, Pedro Cid de León. O sea, tuvimos la fortuna que toda la expedición que venía al sur la narró Juan de Castellano y toda la expedición que venía al norte la narró Pedro Cid de León. Heredia salta a la pared diciendo que esos territorios que habían fundado eran de la gobernación de Cartagena, porque la mayor parte de los soldados eran de Cartagena, y que esos territorios que estos soldados habían descubierto pertenecían a la gobernación de Cartagena. Por tanto, de la casa entra en conflicto con Heredia, porque la casa ya ha sido nombrado gobernador de Popayán y sus dominios iban hasta Antioquia, hasta la población de Antioquia, que era donde había sido fundada por Relolea, un emisario de ellos. Entonces, mire que usted que hubo una primera disputa territorial en la región del Cauca Medio entre Cartagena y Popayán. Avanzando y expedicionando Robledo por el norte de lo que es hoy día Caldas, se da cuenta de la existencia de la región de Arbi y del tesoro que albergaba Arbi. Eso fue la principal motivación, ese fue su dorado. Esa fue la primera motivación que lo llevó a buscar a alguien más al norte, entró a Antioquia, al Valle de Aburrá, fue hasta Antioquia, cerca a donde hoy es día Santa Fe de Antioquia, y tras su hallazgo decide regresar. Pero mire que esa fue la motivación de estos exploradores del oro como tal. Después esta línea se llama Tras la Ruta del Dorado y Ar. Son rutas doradas, ¿sí? Estas tres ciudades que funda, esas tres poblaciones que funda Robledo, que son Mancero, Cartago y Antioquia, con el tiempo se llamaban las ciudades robledanas. Eh, y el escudo de armas de Robledo lleva esa mención. Lleva tres símbolos que corresponden a las tres ciudades robledanas. A esas ciudades robledanas se le puede sumar una cuarta que es Arma, que fue fundada por Miguel Muñoz, por orden de Sebastián de Alcázar, pero para diezmar el poderío que está cogiendo Robledo. Entonces le funda una población en todo el medio entre Antioquia y Cartago, con eso disminuye territorialmente Robledo, y Arma pues ostenta la calidad de una ciudad señorial, cuyos títulos le son negados, le son quitados en favor de Rionero. Rionero hace toda la entrega y Rionero se vuelve la ciudad señora. De manera que esas son las contradicciones que trae la historia como tal. Les comentaba pues que de la Casa obtuvo la gobernación de Popayán, su designación como gobernador, teniente coronel en el año 1517. Y en ese conjunto de disputas entre Cartagena y Popayán se crea entonces como solución la gobernación de Antioquia en 1569. O sea que ese territorio que tuvo Popayán, que hubiera sido el Cauca, que era hasta cerca de Antioquia, donde era Antioquia, pasó a ser de la nueva gobernación de Antioquia, o el nuevo dominio de Cartagena y Antioquia, como tal. Y entonces el nuevo límite meridional entre las dos gobernaciones fue el río Chinchiná. Por consiguiente, cuando viene más adelante el proceso de colonización, obviamente Antioquia va a colonizar su región hasta el río Chinchiná y a partir del río Chinchiná hacia el sur es el estado del Cauca, la dueña de esa región, que es la que va a comenzar el proceso de colonización, pero un proceso de colonización mucho más diferente al que estaba fomentando en Antioquia. Y el papel de Cartago obviamente en ese momento se ve, es como la única población que adquiere cierto liderazgo, porque está en medio de un mar de caminos, como lo señalaba mi compañera Gloria,
un cruce de caminos entre Oriente y Occidente, entre Norte y Sur, muy cerca a las minas, que hace que Cartago se vuelva una sede de la Casa de Fundición, Casa Real de Fundición. Es un camino que articula la necesidad de despensa agrícola, alimentaria para estas poblaciones que estaban allí, poblaciones básicamente de indias y negras. La población negra fue destacada allí en reemplazo de la población india, a pesar de que estaban encomendados, pero pues fue tal el tratamiento que le dio el español a la indígena que lo invitó fue a extinguirse. Y muy prontamente la población quimbaya, de esos 60, 80 mil indígenas que poblaban esa región al momento de la conquista, se fueron diezmando de tal manera que hacia finales del siglo XVI prácticamente no quedaba nadie. De ahí que es una invitación a que eso se volviera un territorio de silencio. Silencio porque no, definitivamente, los indios que eran sus pobladores naturales desaparecieron y los españoles pues se quedaron solos con sus minas y eso provoca más adelante el traslado de Cartago hacia su actual ubicación aquí al lado del río Alaria. Entonces, Cartago es fundado en 1540 y es nuevamente refundado en enero de 1541 porque aparece una quinta expedición. Mire que le hemos hablado de dos expediciones que vienen del Perú y de dos que hayan venido de Cartagena y aparece una quinta expedición a mando de Pascual de Andagoña que viene por los lados de Chocó y viene con el ánimo de ser el gobernador de esa región, que eso era parte de su gobernación de San Juan, de la famosa gobernación de San Juan, pero entra en conflicto con de la casa y es invitado a salir de la región como finalmente se logra. Pero Cartago fue fundada en su segunda fundación a nombre de Pascual de Andagoña. Entonces, hemos hablado de que es un cruce de caminos Cartago y aquí se originan los famosos caminos de Occidente que conectaba Popayán con todo el norte. Y en este iba por ser María Jesús Sopía. ¿Y cómo se llegaba a Antioquia? Pues a través de los distintos pasos que estuvieron en esa época, el paso de Bufú, el paso de Bedoya, el paso de La Mona, el paso de La Caña, que se cruzaban o en canoas o en tarabitas o se había la posibilidad de puentes colgantes. Y cruzaban el río Cauca y fue el medio de comunicación o la forma como ellos se comunicaban entre Popayán y las poblaciones nuevas que estaban dándose en New York, como Medellín, Santa Fe, Río Negro, etc. Ese es un camino muy importante que articuló mucho Cartago con el sur y el norte. Pero otro camino muy importante era el que conectaba a Occidente con el Oriente. Y Cartago era el punto de llegada del Camino del Quindío, o era el punto de salida del Camino del Quindío, que iba remontando toda la cordillera de los Andes y llegaba a Ibagué. Ese camino fue muy importante en ciertos momentos. Cuando no lo fue, cuando perdió su vigencia, era porque había un camino más al sur que se llamaba el Camino de Guanacas, que llevaba directamente desde Neiva a Popayán y que fue el más preferido en la época, porque el camino del Quindío era un camino asediado por los pijaos. Entonces era muy difícil transitarlo como tal. Entonces, como fueron más de las veces que fue asediado, el camino más preferido por la época fue el de Guanaca. Y eso hace que Cartago en ciertos momentos resurja y en ciertos momentos, que fue la mayor parte de las veces, pierda su poderío económico, su papel como núcleo predominante en la región y eso hace que pierda donde estaba, que es el actual Pereira, decida trasladarse oficialmente al sitio actual de donde está hoy día Cartago. O sea, no perdió su trayectoria, sino que lo que perdió fue simplemente un título y ganó otro, como tal. Y se sentaron allí porque eran las vegas del río la Vieja, muy propias para la ganadería, y los pobladores de Cartago inicial se fueron trasladando y forzaron, obviamente, ante un hecho como tal, forzaron que Cartago pues, se trasladara hacia otro año. Entonces, como punto final de este módulo, pues el referente es que esto sobre un territorio de silencio, pero lo único que estaba realmente vivo era el Camino del Quindío.
se llamó Quindío porque a la región comenzó a llamarse la montaña Quindío. Y el camino que lo surcaba por extensión comenzó a llamarse el Camino del Quindío. Entonces, fue un camino que tuvo dos trayectos en su inicio desde Cartago. El que llevaba directamente a Cartago Viejo salía a lo que es hoy día el Manzano y conectaba el Roble cerca a Finlandia. Y allí había un segundo ramal que llegaba, que salía de Cartago, Piedras de Moler, subía a lo que era anteriormente la Balsa, que es hoy día Alcalá, y llegaba al Roble y ahí ya se unía y seguían bajando hasta Boquía, que es Salento, y remontaban la cordillera y llegaban a Valle. Fue un camino transitado por Humboldt en 1800, fue un camino transitado por Busingol, que tuvo el encargo de, de medir el camino y que le dio en su trayecto de Cartago, de Ibagué a Boquía, 80 leguas y el resto entre Urquí y Salento, 60 leguas. ¿Sí? Bueno, 140, 144 kilómetros más o menos en total. Puede ser el mapa con las poblaciones de ahora, sí, pero obviamente que lo muestra un camino. El segundo está sombreado con una línea cortada. Y fue un camino que en la época republicana no fue un camino de contienda bélica. Si bien se movilizaban por ahí tropas, no hubo un referente de contienda bélica como tal, aunque hubo escaramuzas esporádicas como tal, ¿sí? Y un camino que llevaba ejércitos españoles o republicanos, según el momento que estemos hablando, pero que fue un camino para el intercambio como lo fue en su época inicial, por los indígenas, que fue un camino de intercambio entre las poblaciones ubicadas en los valles del río Cauca y el río Magdalena. Entonces, fue un referente de muchos tipos, miren ustedes, desde los momentos de vida hasta muy entrado el siglo XX, el Camino del Quindío sí estuvo vigente. Y es, además del Tesoro Quimbaya, una segunda bandera que está definiendo la Academia del Quindío, la recuperación del Camino del Quindío, porque es un camino que da identidad a esta región, a nuestro departamento. Y el recuperarlo es recuperar la memoria, que ese camino tiene, una memoria indígena, una memoria española, una memoria republicana, una memoria de colonización y una memoria presente. Gracias. Entonces pasamos ya a la última sección de este primer módulo, que se llama Entre la mirada ilustrada y la mirada republicana, que fundamentalmente ilustra el siglo XVIII y hasta las contiendas, digamos, de la independencia, donde ya Gonzalo ha aclarado que no fue una región especialmente de contienda, sino más bien de paso y de control territorial para los caminos. Bueno, tenemos aquí un primer acápite que son las reformas borbónicas en las gobernaciones de Popayán y Antioquia. Recordemos que el siglo XVIII, 1700, inicia con una nueva corona una nueva familia en la corona española, la familia de los Borbones. Y les corresponde todo el periodo ilustrado del siglo XVIII. Es una manera absolutamente diferente de gobernar a como lo hacían los Austrias, y los Borbones van a poner un especial énfasis en el control del territorio, conocimiento, poblamiento, control del territorio, mapas, es decir, había que conocer y controlar el territorio para mejor gobernar. Entonces, ellos que se encuentran en esta región en primera instancia, digamos, bajo las políticas borbonas, una región despoblada, una región de frontera interior, articulada en el silencio alrededor del Camino del Quindío, que era el único que sobrevivía, una región que se movía comercialmente hacia el lado de Cartago, por el río Cauca y toda la zona minera hacia Marmato, una región que debía ser, digamos, llamada a
colonizar y a ser integrada en la zona en la ampliación de la frontera agrícola. Y una región dividida, entre comillas, entre dos grandes gobernaciones. La gobernación de Popayán, que después se va a llamar el estado de Cauca o la gobernación de Cauca, van a cambiar los nombres en el siglo XIX, y la gobernación de Antioquia, y ese territorio de disputa que va a ser esta zona que hablábamos de al norte del río Chinchiná, ¿sí? Lo que hoy conocemos pues como la región de Manizales y demás. Cartago es muy interesante porque Cartago era la última ciudad de frontera del Cauca, era, digamos, la última ciudad antes de que empezara lo que iba a ser ese límite con Antioquia. Entonces, este es un mapa, pues es el mapa del plan geográfico del Virreinato de Santa Fe. Ahí están las referencias, hay artículos muy interesantes sobre este mapa, especialmente el grupo de razón cartográfica. Han trabajado mucho este tema de las reformas y el control del territorio durante este periodo. Para 1800 se dan las expediciones científicas en la montaña del Quindío. Ahí es cuando empieza a ser reconocido el territorio como esa majestuosidad, como un territorio potencialmente de recursos, un territorio para la ciencia, y pues vamos a tener, digamos, el más representativo de todos estos viajeros científicos, que va a ser Humboldt, y que inicia va a haber mm, iba a poner este cuadro que todos conocen, que es tan bello, perdón, que es de Humboldt, y la Luis Ángel Arango, que es sobre, aquí está Nevado del Tolima. Esto pinta en buena parte, digamos, el territorio, y la Luis Ángel Arango va a tener, después podemos ver ahí está también referenciada una maravillosa página sobre las expediciones de Humboldt, donde están digitalizadas su correspondencia, los viajes, los dibujos, etcétera, etcétera. Entonces, Humboldt y Bonpland, pues que van a hacer el camino del Quindío y van a pasar desde Ibagué por el paso del Quindío, van a describirlo, van a quedar impresionados por la riqueza de la región, van además a identificarla como como un centro de futuro de investigación y de descubrimiento de de nuevos recursos naturales para el mundo, porque Humboldt dice, uno pasa y no pasan dos veces y no pasan ¿cómo se dice? Dos pasos, y ya está siempre descubriendo y haciendo nuevos descubrimientos de una planta, de botánico, etcétera, etcétera. La independencia en el camino del Quindío, pues como dijimos, ya lo anotaba Gonzalo, digamos, no fue un territorio de contienda, sino un territorio, si bien hubo, y Álvaro Camargo, académico de la Academia de Historia del Quindío, identifica varios espacios, digamos, en Piedras de Moleras, en la zona de Cartago, por el Cauca, y en los pasos del Quindío, de tropas y de pequeñas, digamos, enfrentamientos. No fue pues una zona, digamos, de disputa, sino más bien de control del camino. Era más el control de la ruta. Va a ser distinto ya para el siglo XIX, ya durante el proceso de poblamiento y con el surgimiento de estas nuevas poblaciones y el inicio, digamos, especialmente a finales del siglo XIX, la confrontación entre el liberalismo radical y el liberalismo conservador, digamos que van a generarse otros escenarios. La zona va a pasar a ser también de conflicto en una mayor dimensión que la que aquí se puede percibir. Este es un mapa. eh, bueno, de Miguel Borja, que tiene un artículo muy bonito sobre el estudio de los caminos de la independencia y los caminos de la guerra en el siglo XIX. Eh, entonces, a partir de aquí y de las reformas borbónicas, esto va a dar paso al segundo módulo, que fundamentalmente ahí se va a explicar cómo se da ese proceso de colonización.
y cómo ese proceso de colonización nace justamente en las reformas borbónicas, ¿sí? Que va a ser asimiladas o esas estrategias por la nueva república para seguir expandiendo e integrando el territorio, pero que van a haber cuatro estrategias diferentes de colonización y es muy interesante, pues ya lo discutiremos en la próxima presentación, cómo responden a estrategias diferentes de titulación de tierras y cómo eso también va a, pues yo, es una intuición de hipótesis que yo tengo y es que eso va a marcar y va a definir también las características culturales desde el norte hasta el Quindío, diferencias entre lo que hoy llamamos Caldas, Risaralda y Quindío, que van a depender mucho de esas estrategias y esas formas de comunicación. En el siglo XIX ya se configura con mayor peso esta región como la región Quindío, la región de la provincia del Quindío, eh, que siempre va a estar pues del lado del Cauca y en disputa en el norte con la gobernación de Antioquia, hasta que a finales del siglo pues ya aparece como la región de Caldas bajo la nueva, digamos, segregación territorial que se da a principios del siglo XX. Pero pues dejamos aquí en lo que es este periodo colonial y no sé si Gonzalo quiera. Ya para cerrar el Quindío, pues se le conoció como ese territorio de confín, de frontera, inhóspito, completamente deshabitado, eh, eh, y su referente que era el Camino del Quindío. ¿Sí? Pero el Quindío tuvo vida legal oficial cuando en la reorganización del Estado del Cauca, en el año 1857, se reorganiza el Estado del Cauca y se organiza mediante provincias. Y ahí se designa una provincia de esa parte norte que se designa como provincia del Quindío. Es ahí oficialmente que aparece en sociedad el Quindío, ya como una región oficial de la República, del Estado del Cauca dentro de la República de Colombia. ¿Sí? Oficialmente hay un mapa donde yo pude visualizar que estaba completamente definida la provincia del Quindío, es el mapa de 1870 de Daniel Ayala, que fue un mapa distribuido para las escuelas, era un mapa para la enseñanza pública. Pero ahí se ve exactamente cuál era la jurisdicción de la provincia del Quindío, que tuvo más adelante, bueno, esa jurisdicción fue básicamente la cordillera central, el río Cauca, el valle del río Quindío, todo al sur del río Chinchiná, y la parte de Cartago y un poquito del norte del valle. El resto entre Toro y Anserma Nueva, Anserma, Mistrató, Río Suyo y Supía se llamó la provincia de Marmato. O Toro en un comienzo y luego se llamó Marmato. Y luego se unificaron en una gran región que se llamó el municipio del Quindío, que luego después se volvió a agregar Marmato y Quindío. Pero básicamente, y como estaban como tal cuando llega la reforma territorial de Reyes y entonces eh, las dos cosas que ofrecía el Cauca para entregar a esa nueva región fue la provincia de Marmato y la provincia del Quindío, que efectivamente fueron parte del nuevo departamento de Caldas y oficialmente Antioquia entregaba su provincia del sur, que era capital en ese momento Manizales, que era todo lo que está del río Alma hacia Chinchiná. Entonces, oficialmente, ambas gobernaciones entregaron territorios para la formación de ese nuevo departamento que se llamó Caldas. Y oficialmente le quitaron a Tolima, Mariquita y otros, y a Antioquia otras cositas como Pensilvania, y a Chocó la parte de Puerto Rico. Y eso fue todo el nuevo departamento de Caldas que me estoy adelantando a lo que es el módulo 3, cuando estamos hablando del ensamble de una región. ¿Sí? Pero miren ustedes que todo tiene, la historia de todo hay un hilo conductor. Entonces, quería traer a colación de que oficialmente el Quindío es, o Quindío, desde 1957, aunque históricamente lo es desde Robledo, cuando mandan sus exploradores a mirar cómo era el territorio y dan con una región que se llama Quindío. Bueno, esta foto la dejamos aquí como para
finalizar y darle entrada a lo que va a ser el siglo XIX, es una foto de Carlos Alberto Mora, prestada por él, hermosísima, porque yo creo que condensa, o creemos que condensa muy bien lo que fue este proceso de colonización que va a ser el siglo XIX y los atributos que hay allí. Una fuerte, digamos, presencia de la religión católica, campesinos pobres, campesinos, digamos, que, pues, que llegaban con su fuerza de trabajo, las mujeres que ocuparon un lugar fundamental sobre las que poco se ha investigado, por ejemplo, en el siglo XIX. El profesor Mora y Jorge Hernán Velázquez han hecho un trabajo de genealogía fuerte sobre toda esta región, Salento, Finlandia, creo que eso no está publicado, identificando, digamos, varias rutas de los cruces, de dónde venían estos apellidos, familias y estos diferentes pueblos en sus fundaciones, donde tuvieron un mayor peso, ¿no? De acuerdo, digamos, de qué regiones se dio más o menos. Entonces, dejamos acá. Muchísimas gracias.